partir de este momento comienza el espacio de las exposiciones y de las presentaciones. La primera de ellas, por esta imposibilidad que impone la realidad mundial, va a ser vía Zoom, a través de Zoom. Vamos a escuchar, y luego tendremos oportunidad de preguntarle, como digo, a Patricio Santibáñez Carmona. Patricio es presidente de la Multigremial de la Araucanía desde octubre del 2020. La Multigremial de la Araucanía es una organización privada que agrupa a los gremios de agricultura, construcción, la Cámara Chilena de la Construcción, forestal, la Corporación de la Madera, comercio, la Cámara de Comercio de Temuco, Salmón Chile, que son los productores salmoneros, Hotelga, hoteles y turismo, Fedesur, que son los transportistas de la Araucanía. Desde joven, recién salido de la universidad, trabajó en empresas forestales por casi 30 años. Le correspondió administrar un extenso patrimonio forestal entre las regiones de Maule y la Araucanía principalmente, donde una parte importante de la vecindad correspondía a comunidades mapuches, por lo que fue testigo directo del desarrollo de lo que podemos llamar el conflicto chileno, con lo cual es muy interesante escucharlo. Y como digo, si ustedes ingresan a las redes que acabo de mencionar, por favor, arrobándonos, pueden hacerle a Patricio preguntas luego de su exposición. Adelante, por favor. Buenos días, mucho gusto a nuestro vecino argentino de Chile, un saludo con afecto. Bueno, la idea es contarles un poco qué es lo que ha pasado acá. Primero decirles que realmente tenemos en el sur de Chile, particularmente en la región de la Araucanía y las regiones vecinas, una situación de conflicto que ha alcanzado niveles insospechados y con alto grado de violencia. Existe en el país una importante valoración del tema indígena, y hoy día en Chile se discute una constitución donde el tema de la relación con los pueblos originarios es un tema importante que aparece siempre, ¿verdad? Y yo diría que existe un ánimo, una valoración positiva de acoger a los pueblos originarios, como hacer un reconocimiento y buscar la mejor integración del país con sus pueblos originarios. Independientemente de esta valoración que existe, en el área sur, en el área a la que voy a referir en más detalle, existe un conflicto de gravedad y que ocurre un poquito alejado de lo que siente el país, particularmente de lo que pasa en la zona central donde está la mayor población. Hay tres aspectos que yo les quiero mencionar por qué este conflicto se ha desarrollado. Primero, hay un tema de una ley indígena que a juicio nuestro estableció muy malos incentivos, y a partir de ello el conflicto se desarrolló. Existe movimientos definitivamente anticapitalistas, antisistémicos, que buscan por la fuerza el establecimiento de un territorio que llaman la zona mapuche, que puede incluir Chile, y entiendo que también pues llaman una parte argentina. Ese es otro elemento. El tercer elemento es la falla completa de la institucionalidad nuestra para abordar el tema. Un par de antecedentes históricos bien válidos para fecha de materia. Existe una franja que nunca fue conquistada por los españoles, una franja que va entre el río Biobío y el río Tortel. Eso es un poco al sur de la ciudad de Fuente y un poco al sur de la ciudad de Temuco. Esa franja más o menos de 150 kilómetros
los españoles nunca la conquistaron y Chile la ocupó o intentó ocuparla entre el 1860 y 1883. En el intertanto siempre existieron relaciones y chilenos trabajaban en esa franja, comerciaban con mapuche, pero en una franja donde el Estado no estaba. Y a partir del año 1860 se ingresa a esos territorios. Una primera etapa hasta el Río Valle, unos 80 kilómetros, y posterior a la Guerra del Pacífico, hasta Temuco y hasta el río Tolten y Villarrica. Ese proceso, para algunos, por una parte, contó con el apoyo de una parte de la población mapuche y con otra parte que se opuso. Y hubieron escaramuzas, guerra, pero una guerra no frontal, sino que una guerra de destrucción de siembras, de persecución y cosas de ese tipo. En ese periodo también hubo muchos mapuches que sí apoyaban que el Estado chileno llegara. En ese periodo, el Estado chileno decretó la prohibición de terrenos indígenas por parte de los indígenas porque habían casos de engaño. Y al término de ese periodo asignó una cantidad de tierra a las comunidades indígenas, 550.000 hectáreas. Se estima, los datos hablan de entre 70.000 y 80.000 personas. Con el tiempo, como estas personas no podían vender, estaban posibilitadas de vender, lo que pasó en 100 años o un poco más es que ocurrió un fraccionamiento de la tierra muy importante. Es decir, las propiedades, hay mucha propiedad muy chica en comunidades, donde ocupan las comunidades lo que eran los títulos de merced. Y obviamente esa es una condición que acentúa la pobreza. Hoy día la población mapuche en Chile son del orden de 1.300.000. En la región de la Araucanía y hay del orden de 330.000, que es más o menos un tercio de la población de la Araucanía. En las regiones vecinas y hacia el sur, una cantidad similar a la región de la Araucanía, pero en varias regiones. Y en la región de la Araucanía también una cantidad cercana a 400.000 habitantes. En la región de la Araucanía la mitad de esa población es rural. Dicho eso, el año 93 el Estado establece una ley indígena que en uno de sus capítulos establece una cláusula, un fondo de tierras para resolver situaciones de conflicto en terrenos indígenas. Se suponía que a esa fecha a las comunidades le faltaban del orden de 40 a 50.000 hectáreas respecto de sus títulos de merced originales, entregados en el 1881 hacia adelante. Eso se ha hecho, primero, resolver temas parciales puede haber sido algo correcto y pudo haber funcionado. Sobre todo si hubiese existido un tribunal para eso, para zanjar estas situaciones. Pero aquí se creó una oficina administrativa dependiente del gobierno que a la fecha ha entregado más de 220.000 hectáreas de terreno contra estas 40.000, 50.000 supuestas, porque introdujo otros criterios que no estaban en la ley, y además el problema fundamental es que actuó bajo presión, es decir, fue entregando tierra a las comunidades más violentas. Bueno, y esto obviamente ha generado que las comunidades no violentas, o todas las comunidades, en definitiva, estimen, bueno, si a ellos le dan tierra, ¿por qué a mí no? Y
se genera una demanda por tierra muy importante. Y que es muy cara para el Estado, es una inversión alta, y que lo que tenemos después de 20 años de hacer esto es que la mayoría de los terrenos están abandonados. Hay casos exitosos, pero son los menos, donde hubo muchos conflictos por esa tierra, y después que ocurrieron estos conflictos hasta muertes, los terrenos no son utilizados. En algunos casos, algunos de esos terrenos en la anterioridad no eran bien utilizados tampoco, pero en muchos casos sí lo eran. Y donde había trabajo, donde había producción, hoy día no la hay. Entonces, esta ley generó un incentivo que a nosotros nos parece que no va en la dirección correcta, que genera enfrentamiento, que pone en entredicho la propiedad. Aquí el Estado, por una parte, compra, pero hay presiones ilegítimas, violencia para que los propietarios vendan, y en definitiva no soluciona nada, porque hoy día la gente que progresa no progresa siendo un campesino pequeño. Otro de los problemas graves de la ley es que le entrega a comunidades sin propiedad individual a las personas. Usted entenderá que se entrega un campo de 500 hectáreas, 50 familias, 50, 40 familias, un poco más de 10 hectáreas por familia. Es imposible que se pongan de acuerdo de qué hacer. Junta 50 personas y no se van a poner de acuerdo en qué hacer, porque cada uno va a tener su proyecto, y obviamente no tienen acceso a crédito porque no son propietarios del terreno, son asignatarios en común. Entonces ahí hay una serie de problemas de forma también que han impedido. Esto ha creado un incentivo muy complejo, una multiplicación de comunidades. El Estado entrega contra este supuesto desmedro mucha más superficie de que el desmedro original, y obviamente todas las comunidades, o gran parte de ellas, hoy día están demandando tierra, porque no es que tuvieran necesariamente un reclamo, algunas sí, pero al ver que a otros se les asigna, bueno, ellos sienten el mismo derecho. Eso es por una parte. La otra parte es este movimiento antisistema que partió muy fuerte contra la industria forestal, con atentados persistentes en diferentes áreas, pero también contra los pequeños propietarios, donde en zonas han sido totalmente desplazados, y se van formando áreas que estas comunidades las dominan, empiezan a ejercer control territorial. Esto se ha mezclado en el último tiempo con dos delitos recurrentes, que son el robo de madera. Se estima que hay una industria del robo de madera del orden de 70 millones de dólares anuales en la región sur, y con el tráfico de droga, cultivo de marihuana. Han habido 2 o 3 comunidades emblemáticas donde han muerto policías, en otro tipo de situaciones de violencia, pero donde se empieza a dar cuenta que el narcotráfico es un tema que se ha mezclado. Bueno, y el tercer, estos grupos se declaran totalmente anticapitalistas, y primero atacan a una empresa forestal, o si no está la empresa forestal es el agricultor, si no es una central hidroeléctrica, si no es una escuela. Entonces, al final el objetivo es el control del territorio por métodos violentos, y ellos declaran como enemigo el capitalismo. Y eso ha avanzado. Y el tercer punto grave
es que el Estado de Chile ha sido totalmente negligente, fuera de colocarle incentivos inadecuados, negligente en la forma de actuar, y ahí los escuchaba a ustedes, porque aquí por años se han hecho diferentes iniciativas para tratar de abordar el conflicto que se transforman en una larga lista de compromisos del Estado con los indígenas. Y habitualmente esos compromisos no se cumplen. Y lo único que hace eso es incentivar el conflicto. Aquí es muy importante que ustedes vean esto no como un problema indígena, sino como un problema de la región. No pueden haber, en la medida que es el Estado con los indígenas sin el resto de la región, eso yo creo que complica. Genera situaciones que de incumplimiento, de afectaciones a terceros, y en realidad lo mejor es buscar un plan desde la región, colocándose de acuerdo y que integre a todas las partes. Pero lo más grave es que todo lo anterior aquí se ha dado con presiones ilegítimas, van más de 30 personas muertas en lo que va el desarrollo del conflicto. Todos los años tenemos del orden de 200 a 300 delitos graves relacionados al conflicto, que son atentados incendiarios, atentados con armas, quema de instalaciones, agresiones a personas. Y respecto de esos delitos, que este año, perdón, están casi al doble, yo creo que vamos a estar en 400, 500 eventos en el año, con niveles de destrucción importantes. Nosotros tenemos cada año más o menos 500 equipos o construcciones, bienes siniestrados, donde, para dar cifras, del orden de 250, 300 vehículos de diferentes tipos, la mayoría camiones quemados. Tenemos del orden de 100, 150 equipos de producción agrícolas o forestales quemados, y del orden de 100 construcciones, bodegas, instalaciones. Y el Estado aquí, la eficacia para sancionar estos delitos es prácticamente nula, menor al 1%. Entonces la fiesta transcurre con malos incentivos, con la acción de grupos violentos y con un Estado que no es capaz de sancionar los delitos. Y eso nos lleva a una situación muy compleja, donde hay un cansancio grande en la zona sur respecto a la gestión, a lo que va a ser la gestión de las autoridades, y en eso estamos. Y nosotros lo que tratamos de hacer es buscar que hoy día se está hablando mucho de iniciativas de diálogo, que nosotros las apoyamos, pero nosotros creemos que hay que actuar en el camino de los acuerdos políticos, con todas las personas que estén dispuestas de buena fe a mejorar la situación. Obviamente no estamos dispuestos a conversar con gente que usa fusiles. Ojalá alguien los pudiera convencer para que dejen ese camino, pero conversar con todos y establecer los acuerdos necesarios, y por otro lado exigir que el Estado cumpla su rol de brindar seguridad, eficacia y juzgar los delitos y sancionar a los responsables. Los dejo hasta ahí y cualquier consulta disponible. Buenos días. Primero el agradecimiento en forma de aplauso, y entre las preguntas decía, por supuesto que las experiencias no son trasladables tal cual, igual que las experiencias humanas, las de los estados tampoco, pero si tuvieras que decir, muchachos, no permitan que suceda esto o no hagan esto, ¿cuál sería el consejo, si se quiere, que podrías dar para un proceso como este que estamos viviendo nosotros aquí, que es del involucramiento de toda la sociedad en la problemática?
Yo creo que tienen que actuar lo más unitariamente posible con el sentido de región, de provincia, acogiendo y mejorando las condiciones de las comunidades en lo posible, que las comunidades se sientan parte del proyecto, pero es un proyecto de la región. No pueden dejar que pase lo que pasó acá, que se levante un movimiento indigenista que en definitiva que no es con las comunidades, que tiene fines de otro tipo, y que en definitiva termina afectando a toda la comunidad. Entonces tienen que estar muy alertas de actuar en un sentido para todos como región. ¿Y cuál es el apoyo o cuál es la mirada de la sociedad, si es que es indiferente o no, sobre movimientos de tipo anárquicos, como lo que aquí conocemos en Argentina como el RAM? Bueno, yo creo que ese es el gran problema, uno de los grandes problemas en Chile, y quizás es probable que pase en Argentina, es que la sociedad no nos hemos puesto de acuerdo cómo resolver el problema. Y en la medida que esto se transforma en visiones políticas distintas, se empantana. Hay que hacer un esfuerzo importante para que en un amplio espectro político aborden el problema de forma similar, y eso significa ceder entre las partes. Yo diría que eso es un tema bien importante. En Chile, una parte importante, lejana al conflicto, más metropolitana, tiene una valoración positiva de estos movimientos tipo RAM. ¿Ah? Porque se ha ideologizado o politizado el tema. Y eso es uno de los problemas que en Chile dificulta avanzar en el tema. Sobre todo de la gente que es lejana al problema. Y la última pregunta, por lo menos que me llega por aquí, estamos viendo claramente que la expresión de un Estado ausente es el carril por el que se acrecientan los conflictos. Pero ustedes en Chile, ¿cuál es el señalamiento, si se quiere, más importante que harían? ¿Hacia el Poder Judicial, hacia el sistema judicial, hacia el poder político propiamente dicho? Aquí mucho se ha criticado al Poder Ejecutivo, pero yo diría que es un problema de Estado en que tienen que coordinarse y trabajar lo más juntos posibles, con un mismo sentido, los tres poderes. Aquí la falla es del Estado, no necesariamente solo del Ejecutivo, también del Ejecutivo, pero el perfeccionamiento de las leyes, la eficacia de la justicia y las decisiones del Ejecutivo, los tres componentes son importantes y es un problema de la sociedad. En la medida que lo politizamos y decimos esta parte tiene problemas, nos complicamos. Yo creo que claramente el buscar culpables, responsables, hay que hacerlo, pero aquí es enfocarse en lo que hay que hacer para superar los problemas y no politizar el tema. Otros encuentros similares a este, probablemente con la misma dinámica, con otra, pero la idea, y ojalá se pueda dar pronto, es que algún día además nos encontremos personalmente. Así que muchas gracias y te vamos a reiterar el aplauso por tu presencia. Un gusto. Hasta luego.